Año 2018, wow, ha pasado rápido el tiempo, llevamos enero y creo que va a pasar rápido este año. Y sin duda un privilegio nuevamente estar con ustedes y compartir otra vez un poco de la palabra del Señor. Y vamos a Salmo capítulo 1, vamos a estar ahí, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Durante los primeros 3 siglos del periodo de la Iglesia, más o menos, una secta llamada Epicúreos, no sé si lo han escuchado, que aparece en el libro de los Hechos, estableció, y anteriormente también, 3 siglos anteriores antes de Cristo, también se estipuló una filosofía llamada hedonismo. No sé si han escuchado sobre el hedonismo. Y los epicúreos, después, más o menos los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, establecieron esta filosofía o la renovaron, y decía más o menos la filosofía, se entendía como el buscar la satisfacción personal. Era más o menos eso. El hedonismo era la filosofía que enseñaba que el placer es parte esencial de la búsqueda de la felicidad y que puede ser hallada por el hombre tanto en las satisfacciones de placeres carnales como materiales. Y en simples palabras, el hedonismo debe ser entendido como la búsqueda de la felicidad por medio del placer o deleite en algo o en alguien. Los epicúreos entendían la felicidad por medio de la abstención del dolor. Ellos decían, mira, la mejor forma de ser feliz es no tener dolor. Le gusta, ¿cierto? Suena lindo, suena convincente, pero no es así. Todos sabemos que la vida, en general, a ver cómo se lo explico, no podemos decir o hacer caso omiso del dolor. Es parte del dolor dentro de la vida. Pero ellos decían que para poder ser feliz, o una persona que fuese dichosa, tenía que abstenerse del dolor lo mayor posible, según ellos. Y dentro de los años se ha establecido esta filosofía del hedonismo como también el deseo de alcanzar la satisfacción o la felicidad. Y de una u otra forma, el mundo busca la felicidad. Yo creo que acá no les gusta ser felices, ¿o no? A mí sí. Me gusta ser feliz, me gusta sentirme satisfecho, y por lo general no nos gusta sufrir. ¿Les gusta sufrir? No, obvio, a nadie le gusta sufrir. Pero miren, cuando hablamos de hedonismo cristiano, debemos entenderlo como lo expresa un escritor llamado John Piper en su libro Deseando a Dios. Dice lo siguiente: el hedonismo cristiano enseña que el deseo de ser feliz es dado por Dios y no debe ser negado o resistido, sino dirigido a Dios para satisfacción. El hedonismo cristiano no dice que cualquier cosa que te guste es buena. Dice que Dios te ha mostrado lo que es bueno y el hacerlo debe traerte gozo. Y ya que el hacer la voluntad de Dios debe traerte gozo, la búsqueda del gozo es parte esencial de todo esfuerzo moral. Si abandonamos la búsqueda del gozo y por ende te niegas a ser un hedonista, como yo uso el término, no puedes satisfacer la voluntad de Dios. En simples palabras, él está diciendo que un hedonista cristiano es aquella persona que busca su placer, su gozo, su satisfacción en Dios mismo, quien la da. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el gozo y la satisfacción según las Escrituras? Bueno, yo creo que una de las cosas que poco entendemos es que Dios es un Dios feliz. Y eso implica que Él se deleita y se complace en lo que Él es. Él se alaba por lo que es, y si no lo fuera, sería un idólatra. Dios no es idólatra.
Y hay pasajes donde podemos ver que realmente Dios se complace en sí mismo, que Dios se alaba a sí mismo. Pero ¿cómo podemos entender o encontrar el gozo y la satisfacción? Y fíjense que la primera cosa que podemos entender en cómo encontrar esta satisfacción, este gozo, es en base a la negación. Miren lo que dice el Salmo 1, y me llama la atención lo que dice este Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo puedo ser feliz? Obviamente negándote. El pasaje dice no, no, no. 3 veces implica una negación de ciertas cosas que no debes hacer. Durante los siglos se han desarrollado diferentes perspectivas en cuanto a lo que la felicidad se refiere. Estos conceptos pueden ser amplios y variados, pero dentro de los conceptos de felicidad existen 2 consideraciones que debemos entender muy bien. Una, en primer lugar, existen aquellos que entienden la felicidad como satisfacer los deseos de la carne, mientras que otros dicen que estos deseos propios de la carne deben estar en segundo lugar y obviamente encontrar satisfacción en la abstención. Pero en el libro, en el Salmo, empieza con una palabra particular y dice bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa feliz. Más que feliz, diría, es la palabra de sentirse dichoso, de sentirse pleno, totalmente lleno de felicidad. Entonces el salmista dice, bienaventurado es el hombre. Y cuando hablamos del hombre, tiene que ver en términos generales. ¿Ya? El salmista dice, bienaventurado, y esto implica obviamente 2 verdades, que la felicidad es algo alcanzable y que el hombre puede poseer esa felicidad. Si el salmo no dijera bienaventurado, ahí estábamos fritos todos. Pero el pasaje dice que el hombre es bienaventurado, es feliz, absteniéndose. Por lo tanto, acá dice que el hombre puede poseer esa felicidad, pero obviamente, ¿qué es la felicidad? Y tiene que ver con sentirse feliz o dichoso. Y suele establecerse dentro de una relación con personas más que con cosas. Fíjense que generalmente la felicidad está ligada más con personas, aunque obviamente, hablando en términos generales, también en ciertos momentos incluyen cosas. Pero por lo general, como les digo, tienen que incluir personas. Ahora, la bienaventuranza es un estado del hombre en el cual su corazón se goza hasta el punto en que se suele desbordar en proclamación, en gratitud, en ese deseo tan grande de decir gracias, que no sé qué más decir. No sé si a veces ha sentido tanta gratitud que le desbordan por los ojos. Llora. Por sentirse tan feliz y agradecido. El salmista ahí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado. Pero, ¿qué quiere decir el salmista cuando dice que no anda en camino de pecadores? ¿Qué significa cuando dice el salmista que no estuvo en sillas de escarnecedores? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el salmista con eso? Bueno, cuando dice que no anda en consejo de malos, tiene que ver con un caminar. Fíjese que generalmente en la Biblia andar o caminar, que se traduce en otras versiones, puede ser entendido en primer lugar como una persona que se ha dispuesto bajo la guía de los malos. Esto es, que sigue los consejos o planes de los impíos para hacerlo. Es aquella persona que de vez en cuando le dice, ¿qué piensas tú sobre esto? Aunque el consejo sea re malo, se somete a ese consejo. No sé, espero que no le haya hecho usted a nadie, pero aún entre cristianos pasa que le pregunta la perspectiva sobre qué cosa es mala o no es mala a un incrédulo, a un impío. Y a veces suele suceder que hago exactamente lo que el impío me dice.
Eso es consejo de malos. Pongo mi voluntad, pongo mi corazón a hacer ese consejo, a hacer lo que ellos me dicen. Por lo tanto, cuando se habla de ser realmente felices, quiere decir que una persona realmente dichosa no se dispondrá a hacer los consejos o planes de los malos, sino que se abstendrá de ellos, no los va a hacer. No va a seguir ese consejo, porque entiende que los impíos o los malos en la Biblia son personas que no consideran a Dios en ninguno de sus caminos. Lea los salmos y va a haber muchas exhortaciones referentes al tema. Ellos no consideran a Dios en ninguno de sus pensamientos. No está Dios. Por lo tanto, someterse a eso es negar a Dios. ¿Quién me da el consejo? Segunda cosa, cuando habla de andar en los consejos de malos, y también dice, debemos fijarnos que el texto no dice que debo alejarme de los malos. Generalmente cuando hablamos de no seguir el consejo, tendemos a alejarnos. El texto nos dice, aléjate. Dice, no siga su consejo, que es muy diferente. Si fuese en ese caso, ¿cómo predicamos? ¿Cierto? El texto no me está diciendo que yo debo alejarme de los malos. Me dice que no debo hacer lo que ellos hacen. No debo seguir su consejo. En semejante caso deberíamos salir del mundo, Pablo dice eso. Deberíamos salir del mundo, pero no. El texto no está diciendo en ninguna manera que debemos alejarnos de ellos, sí, de sus consejos o de sus propósitos. Ahora, en segundo lugar, todo aquel que quiera ser feliz no deberá estar en sus caminos. Una cosa es estar en sus consejos y otra cosa es andar como ellos andan. Dos cosas muy diferentes. El texto dice, ni estuve en camino de pecadores. Una cosa es entender que no debo ser guiado o estar bajo el plan o propósito de los malos, y otra cosa es seguir sus caminos. En simples palabras, andar como ellos andan. Por consecuencia, la palabra o la primera negación tiene que ver con la voluntad del creyente en ponerse voluntariamente bajo el consejo, mientras que la segunda negación en particular es participar activamente en lo que los impíos participan. En simples palabras, ok, una cosa es seguir su consejo y otra cosa es participar de lo que ellos participan. ¿Hay fiesta? Vamos a la fiesta. Vamos a tomar, tomemos. Vamos a hacer esto, hagámoslo nomás, no importa. No, esa es la idea. No hacer lo que ellos hacen. Y fíjense que el texto dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otra versión lo dice de esta manera, ni en silla de los alborotadores se ha sentado. No solo el cristiano encontrará la dicha en abstenerse de los caminos impíos, sino también en no sentarse alborotadamente a burlarse de la gente. Literalmente la idea es esa, sentarme a hacer burla de las personas. Y no quiero decir con esto que no podemos reírnos. No sé si me entienden. Una cosa es reírnos y compartir, y otra cosa ya es ser una persona impía, alborotadora, que con jactancia, con orgullo se burla de otro. Es muy diferente. Y uno entiende esa diferencia. Fíjense que el salmista dice, bienaventurado es el hombre que no hace ninguna de estas cosas. Y que por lo general, de a veces se nos tiende a ir el corazón a alguna de estas tres. Probablemente no sigo sus caminos, pero pienso como ellos piensan. No sé si les pasa. Si no les pasa, pues, perdón, yo soy pecador, ¿ya? A mí sí me pasa. O seguir sus propósitos y no seguir sus caminos. No hago lo que él hace, pero sigo la voluntad de ellos en el sentido de que acudo a sus consejos. Entonces, las tres cosas para el salmista dice están mal. El hombre que es dichoso, el hombre que va a encontrar la felicidad, no la va a encontrar en eso. La felicidad real o la satisfacción se encuentra en Dios. No en las cosas temporales, no en las cosas que están pasando, sino en Dios mismo que es atemporal. Una de las cosas que he aprendido, y leí un libro que se llama Depresión Espiritual, de un escritor muy bueno, dice lo siguiente, él plantea esto. No importa las circunstancias varían, Dios permanece. Hoy puedes estar muy mal, pero tu gozo no puede estar puesto en las circunstancias, sino en Dios.
Dios nunca cambia. Eso significa que podemos ser siempre felices, aunque las circunstancias sean adversas. ¿Pueden encontrar gozo y satisfacción? Sí. Pablo lo entendió muy bien. Cuando él dice, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Sí, él estaba en la cárcel. Diciéndole a los hermanos de afuera, gócense, yo estoy feliz. Pero en sus circunstancias diría, pero no tiene por qué dar gracias o ser feliz. Está mal. No, no está mal. Su situación física está mal, pero él está bien con Dios. Se goza en Dios. Él es su deleite, él es su placer. En él se goza porque él sabe que las cosas cambian. Dios no. El salmista entendía esto y dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Vamos a hacer un juego, bien. Vamos a sacar y vamos a unir el versículo 1 con el versículo 2. Miren lo que voy a hacer. Bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia. Su delicia. Interesante. Bienaventurado el hombre o el varón que en la ley de Jehová está su delicia. La satisfacción se encuentra en Dios, en simple palabra. La realidad del gozo cristiano no debe estar enfocado en los pasajeros o en las cosas temporales, sino en lo eterno. El salmista provee dos cualidades para el hombre que quiere ser feliz o dichoso. Una es la palabra de Dios y otra es la meditación de la palabra. ¿Por qué? Dice, cuando hablamos del gozo del Señor, debemos entender que el gozo es un producto. No es un, fíjense, el gozo es el producto, es el resultado de la obediencia. Cuando hablamos, miren, yo es algo que he aprendido, que la gente quiere hoy cosas rápidas, instantáneas. Quiero sentirme feliz para hacer esto, quiero sentirme cómodo para servir al Señor, quiero sentirme no con miedo para ir a predicar, querido. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. El gozo y la satisfacción vienen después que haces y que eres obediente, no viene antes. Es que no siento perdonar. Querido, no se trata de sentir. Yo puedo sentir matar a alguien, no significa que lo voy a hacer. Y también es pecado. El texto dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y podríamos hacer mención de algunas consideraciones generales respecto a esto. Fíjense, uno, como hombres pecadores y rebeldes, ninguna ley te gustaba. De hecho, generalmente, cada vez que tu papá te decía, no hagas eso, lo primero que uno hacía era, no lo hago. Y casi siempre uno lo hacía, le pegaba. A mí por lo menos me pegaba. Yo decía, no me traes lo del enchufe. Y no sé si sus niños hicieron eso alguna vez, pero creo que casi todo acá, algunas de esas instrucciones, hicimos mal, porque éramos y estábamos siempre en contra de la ley. Sea cual sea la ley, siempre estábamos en contra. No importa si era una ley humana o una ley divina, no nos importa. Siendo transgresores y pecadores, no nos gusta la ley. Pero siendo hijos de Dios, amamos la ley. Es raro. ¿Cómo Dios transforma el corazón? De un corazón rebelde a un corazón que se somete voluntariamente a la ley. Y no a cualquier ley, a la ley de Dios. Fíjense que el salmista dice es que la ley de Jehová está su delicia. Ahora, ¿por qué nos gozamos por qué nos gozamos en la ley? ¿Por qué usted se gozaría en una ley? Es buena pregunta. Porque generalmente no nos gozamos en las leyes. Pero ¿por qué nos gozamos en la ley de Dios? Y la razón es porque el gozo del cristiano se encuentra en el Dios que se nos revela por medio de las Escrituras. Cuando abrimos la Biblia, es Dios mostrándose a nosotros. Es Dios diciendo, mira, así soy yo. Fíjese que en Salmo 37:5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Te gusta? A mí me encanta ese versículo. Pero lo malo de ese versículo, no del versículo, de nosotros, es que nos gusta la segunda parte, nos concederá las peticiones de nuestro corazón. A todos les gusta esta parte. Pero eso no vendrá si primero no me deleito en el Señor. Las cosas pasan, Dios nunca pasa.
El salmista dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y está el Salmo 37:5. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y fíjense que esto hace de la ley no solo algo más que cumplir o hacer ciertas instrucciones, sino hace de la ley nuestra delicia, porque habla de aquel que satisface nuestra alma, de Dios. Si Dios no satisface tu alma y son las cosas que Él te da, permíteme decirte que estás en un gran error, porque el día que te las quiten vas a ser el más infeliz de tu mundo. Porque enfocaste tu vida en lo que te da y no en Dios. A veces es duro aprenderlo, porque no damos gracias a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él me da. Pero dile un día, Señor, quítame lo que me das. Y vas a darte cuenta que casi siempre estamos más felices con lo que nos da y no con Él. David entendía, el salmista entendía muy bien qué significaba deleitarse en Dios. Fíjense que el salmista dice, sino que la ley del Señor, o la ley de Jehová, está su delicia. Ahora, el diccionario define placer de dos posiciones o formas. Uno, causar a alguien satisfacción o placer agradable. O dos, dicho de una persona, acceder a lo que otro desea y puede serle útil o agradable. Dicho de otra manera, el placer es la causa que se produce en otra persona o a uno mismo que es agradable. Pero el salmista nos dice, en la ley de Jehová está su delicia. No está en cosas pasajeras, no está en las cosas que me da Dios, sino en su palabra. Como les dije, es en ella donde Dios se muestra. La historia de la Biblia no habla de la historia de Israel, habla del Dios de Israel en medio de su pueblo. Es Dios el personaje principal. Es Cristo el personaje principal. No es Israel. Israel es personaje secundario. Es Dios el principal. Y fíjense que Dios siempre prosperó a su pueblo. Bueno, excepto cuando pecaba. Para mostrar quién era Dios. Vez tras vez quería mostrarle quién era Dios. Con los padres, yo soy el Todopoderoso. Con los hijos, yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente. No necesito de nada ni de nadie para vivir, para ser. Dios se ha mostrado. Ahora, el placer es la causa que se produce, obviamente, y es producido de parte de Dios en nosotros. Esto implica que es un acto de voluntad, pero a la vez de expectativa. Es un acto de voluntad la delicia. ¿Por qué? Porque es una determinación de buscar el rostro del Señor en su palabra, y es de expectativa porque sabemos que lo encontraremos. Fíjate que cada vez que tú leas la Biblia vas a hacer dos cosas. Sí, bueno, si es tu expectativa encontrar el rostro de Dios, aquí está. Siempre está. Y otra cosa es que necesita hacer un acto de voluntad. Mira, me he dado cuenta que la falencia más grande de la iglesia es no entender que ser disciplinado en tu devoción diaria te lleva a la destrucción. Francamente. Puede ser muy teológico, puede saber mucha información de teología, pero tu vida no está en la teología, está en tu devoción diaria. Todos los días, con Dios. Tu tiempo con Dios. Yo puedo preguntar, ¿leíste tu Biblia hoy día? ¿Hiciste tu devocional hoy día? Eso es importante. Teología es importante, sí, secundariamente, pero tu vida relacional con Dios es lo más importante. Eso te da vida. Eso es tu fuente. De Dios. ¿Y cuán difícil es hacer eso? A veces yo le digo a la gente, mira, ¿leíste tu Biblia? No, ¿hace tanto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 2 semanas? ¿Hace un mes? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 2 meses no lee la Biblia? No. Están ocupados con cosas. Y fíjate que es disciplina.
una disciplina que cuesta tomar, pero que es tan fácil dejar. Deja leer tu Biblia una semana y vas a darte cuenta cuánto te va a costar tomarla nuevamente. Como dice un dicho, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Y es así, queridos. Deja de leerla y vas a darte cuenta, llénate de libros. Yo conozco gente así, dejan de leer la Biblia, puros libros, se hacen cabezones, pero no vida. Queridos, no sirve eso. Se hace más, a veces digo, son más fariseos que cristianos. Parecen cristianos, pero no, de vida no hay avance, no hay amor. Hay solamente tecnicismo que no sirve. El salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando niños, no sé si alguna vez jugaron, y hay un juego interesante que consistía en hacer una fila larga, por lo menos tenía que ser bien largo, unos 10, y empezaba un mensaje. No sé si decían un mensaje allá, pasaba el mensaje, pasaba de oído en oído. Cuando llegaba al final siempre era otro mensaje totalmente diferente al primero. ¿Cierto? No sé, ¿se acuerdan de ese? Se llama el teléfono. ¿Se acuerdan de ese juego? Súper conocido y viejo. Nunca se ganaba porque a alguien de la fila se le ocurría decir otra entera. Pero en algo similar, cuando se habla de meditar, es algo muy parecido. La palabra meditar es como balbucear en voz baja una cosa y darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Es como ese mensaje que se pasa de oído en oído, pero en este caso es más personal. Yo mismo me digo a mí mismo, ¿qué dice el versículo? ¿Qué está tratando de decir? ¿Para dónde va? ¿Por qué el Señor lo dijo así? ¿Por qué no lo dijo de esta otra forma? ¿Por qué el Señor hizo? Eso es meditar, queridos. Y ese ejercicio puede llevarte horas, horas, literalmente horas, solamente en meditar una parte, algo de la Biblia. Es decir, ¿qué quiso decir Dios con esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué quiso decir Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Wow. Principio. Y establece tiempo. Creó fuerza, poder, los cielos y la tierra, materia. Muy interesante. O sea, Dios creó tres cosas, ¿sí? Tiempo, cielo y tierra. En el principio creo Dios, porque Dios no es atemporal, entonces tiene que establecer un principio. ¿Se fijan? Eso es meditar, queridos. De dar vuelta a un pasaje, mirarlo de un punto, mirarlo de otro punto y decirse a sí mismo, ¿qué quiso decir Dios con eso? Mismo lo entiendo. A ver, dale otra vuelta. Eso es meditar. Por eso le digo, lleva horas, a veces sí, a veces más rápido, pero el salmista dice, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Y, queridos, fácilmente podríamos decir que puede ser un momento del día, y no está diciendo que es, ya, voy a hacerlo solo en mi devocional. No, puede ser en cualquier momento del día y noche. Aun cuando te acuestes, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Qué significa? Y te puede dar cuenta que es más de lo que dice el texto, es más profundo. En paz me acostaré y dormiré, porque puedo confiar en ti. Interesante. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿cuál es entonces el producto del gozo en Dios? Es básicamente un deleite en Dios mismo, pero también implica un resultado en mí. ¿Qué significa? Que Dios me fortalece. Fíjense que el salmista no solo me dice, mira, tú eres así y puedes ser feliz en Dios. Y de hecho, deberías ser feliz en Dios porque en Dios está tu esperanza, está tu consuelo, está tu salvación, está todo lo que eres, está en Dios, querido. Todo lo que eres y todo lo que vas a hacer es en Dios. Y si Dios es tu gozo, entonces no importa las circunstancias. Dios es mi gozo. Puedo descansar en Él, puedo disfrutar en Él,
Pero también sé que Dios hace en mí una obra en la cual yo no la veo, pero lo está haciendo de adentro hacia afuera. Y el salmista lo ejemplifica con un árbol. Miren lo que dice el texto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y empieza, ¿cómo el salmista ejemplifica esto? Debemos entender que los árboles, no nacen solos. Yo nunca he visto un árbol que nazca solo, francamente. Siempre hay alguien que coloca la semilla y sale el árbol. Segunda cosa, no se trasplantan solo los árboles. Nunca he visto un árbol que le salgan pata al árbol y digan, no, estoy aburrido de acá, me voy a ganar al otro lado. No, el árbol necesita ser plantado o trasplantado de un lugar a otro. Por lo tanto, alguien es quien hace eso y sin duda es Dios. Esto muestra la obra de gracia que Dios hace en nosotros de trasplantarnos de un estado a otro. Es Dios haciendo esa obra. Si tú quieres ser feliz, puedes hacer las cosas que el salmista te dice que no hagas. Y vas a darte cuenta que no eres feliz. La gente busca eso. Fíjate afuera. Tantas cosas que compran, pero tan rápido se van. Tantas cosas que tratan de adquirir. Amor, ¿cierto? Relaciones ilícitas. Dinero, droga. Y van a ver cómo la gente piensa ser feliz, pero no es feliz. La verdadera felicidad está en Dios. Y si Dios no me cambia, y si Dios no me trasplanta de esa forma a esta forma, no hay forma en que yo pueda ser feliz. Porque Dios es el único que puede darme gozo y alegría. Es Dios el que cambia mi corazón, que convierte mi tristeza en baile, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién hace eso? Dios. Él puede hacer esas cosas. Por lo tanto, fíjese que el salmista dice que el pasaje, dice el salmista, sino que será como algo plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué produce? Produce fruto, da su fruto en su tiempo. Obvio. Ahora, fíjese que lo detallado de este árbol es que este árbol está al lado de agua, no está al lado de nada, hay agua. Y hay un pasaje que el Señor cita, que dice lo siguiente: todo pámpano, hablando de la vid, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En simples palabras, yo soy tu sustento. Yo soy el agua. Yo te mantengo a ti. Si quieres ser feliz, quédate a mi lado. Si quieres ser desdichado, ándate. Y vas a ver la desdicha que significa estar sin mí. Acuérdate cómo era. Y va a ver cuánto sufrimiento, aunque pensabas que eras feliz, ¿o no? No, si soy feliz, la paso bien, los fenómenos son re fome. Pero cuando estás acá te das cuenta, que estaba loco. Esta cuestión no me da felicidad, me da más pena. Cosas que hacen vergüenza. Pero hoy por hoy produce fruto. 2. Y su hoja no cae. ¿Qué significa? Es fecunda y hay vida, porque se sacia de aquel manantial que le sustenta, que es Jesucristo. No es que no caiga, sino que se mantiene estable aún de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es su sustento. 3, dice, y todo lo que hace prosperará, ya que todos nos gusta este pasaje. Prosperar. Yo le dije al pastor que hablar de la prosperidad. Pero ese pasaje no habla de eso, por si acaso. Dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos sin duda anhelan la bendición del Señor? ¿Anhelan la bendición del Señor o no? Yo también. Todos anhelamos la bendición del Señor. Pero ¿cuántos están dispuestos a no deleitarse en las bendiciones, sino aquel que las da? Ups, más difícil. Todos queremos las bendiciones, pero nadie quiere al que da la bendición. Si es más fácil. Hubo un tiempo en que yo oraba así: Señor, ayúdame a deleitarme en ti. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y hasta ahí terminaba mi oración. ¿Por qué? Porque sé que mi corazón decía, sé que mi corazón quiere la bendición. Pero que no sea eso, sino que seas tú. Eso es mi bendición, tú. A través de le enseñaba, ¿qué es la vida eterna? Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado.
Queridos, el gozo más grande es conocer a Dios, es ver quién es Dios. Si ese no es tu gozo, estás mal enfocado. Si tu gozo no es ser más como Cristo, estás mal, querido. Pablo dijo, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome los que está delante, prosigo a la meta, al premio de su premio llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Qué quería hacer? En simples palabras, Pablo, quiero ser más como Cristo. Dejo lo que está atrás y sigo hacia adelante. Quiero ser más como Cristo, más como Cristo. No importa lo que tenga que hacer. Quiero ser más como Él. Si Cristo no es tu meta y son las bendiciones, permíteme decirte que eso se llama idolatría. Deseas más las cosas que a Dios. ¿Y qué feo será para ti como padre ver que tu hijo desea más las cosas que tú le das que a ti? ¿O no? Que tu hijo solamente se preocupa de si tienes plata. Yo sé qué pasa. ¿Tienes plata? ¿Tienes plata? Lo único que le importa es plata, plata, plata. Ni siquiera te pregunta cómo está. Pero a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Señor, quiero eso, quiero eso. Y Dios dice, ¿yo? ¿No soy tu satisfacción? ¿No soy tu deleite? ¿No soy tu gozo? No, Señor, eso después, dame la cosa. Quiero la cosa, no. Como niños. Fíjense que el pasaje dice, y todo lo que hace prosperará. Eso produce bendición en lo que hace y en lo que se ha dispuesto a hacer. Y sin duda Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque su delicia y gozo está en hacer la voluntad del Padre. Él ha dispuesto su querer en nosotros. El hacer, eso producirá bendición. Fíjate que en simples palabras el Señor te dice, mira, tú deleítate en mí, yo voy a poner mis deseos en ti, tú vas a orar y yo te los concedo. ¿Me entiendes? Fácil. En simples palabras Dios te dice, preocúpate de mí, yo voy a poner mis deseos en ti, tú vas a orar y yo te los concedo. Eso dice la Escritura, ¿no? Eso dice. Él produce en nosotros el querer como el hacer, ¿cierto? Por su buena voluntad. Por lo tanto, si yo me enfoco en hacer y deleitarme en Dios, Él va a determinar poner sus obras en mí y yo las voy a hacer. Muchas de ellas van a ser oraciones, ¿y qué va a hacer Dios? ¿Las va a contestar? Porque son sus deseos en mí. Y Dios las va a conceder. Por eso dice Él. Pero a veces hacemos las cosas al revés. Me preocupo de mí, oro, y no me las da, y me pongo a decir, perdón, me equivoqué, empiezo por la Biblia. Hacemos las cosas al revés. No, querido, no hagas las cosas al revés, dedíquese a Dios. Dios primero. El pasaje dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. No se levantarán, y el pasaje termina así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, algo pasajero. Por tanto, ¿qué va a pasar? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En otras palabras, en el consejo de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce, querido, todo lo que tú haces. ¿A dónde vas? Dios lo conoce, Él sabe eso. Él sabe que esperas bendición eterna en los cielos. Como sabe que el impío va a condenación perpetua, Él lo conoce. Pero que en el transcurso en que estés aquí puedas dedicar tu vida a algo, a dedicarte en eso. Dedícate en Él, no en las cosas que te da. Y es difícil. Es difícil porque estamos tan acostumbrados a que Dios nos dé, que si Dios nos da somos infelices. ¿O no? Si Dios deja de darme algo, ¿seguiría amando a Dios? Si Dios me dejara como Job, ¿seguiría amando a Dios? Ups. ¿Seguiría diciéndole Jehová dio, Jehová quitó? O sea, el nombre de Jehová bendito. ¿Diría eso? ¿O diría, Señor, por qué? ¿Qué hice, Señor? Estoy en contra tuya. Algo hiciste tú. Tú te equivocaste. O le diríamos, Señor, tú eres mi delicia. No importa lo que no tengo, sino a quién tengo. Y contigo lo tengo todo. Si tú dices eso, gloria a Dios. Y quiero animarte siempre, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Hoy por hoy la escasez, queridos, es eso, Biblia. Lee tu Biblia. Una cosa son las clases que hace el pastor, otra cosa es
tu devoción diaria, hermano. Léela, disfrútala. Porque es Dios mostrándose a ti, diciendo, mira, así soy yo. Cada día muestro algo más de mí para que tú te maravilles y puedas dar gracias por lo que yo soy. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por la bendición de saber que en tu palabra está nuestra delicia y nuestro gozo. Podemos conocerte más, Señor, día a día. Y queremos hacerlo, Señor. Guárdanos de ir más por las cosas que tú nos das, porque que hacia ti, Señor. Ayúdanos día a día a vivir sabiendo que no importa las circunstancias, no importa lo que suceda, tenemos un Dios que nunca cambia y que podemos gozarnos, Señor, en ese Dios porque es nuestro deseo, nuestra complacencia eres tú, Señor. Ayúdanos día a día a saber que tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro todo. Y, Señor, que en cada circunstancia de nuestra vida podamos darte la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.